Hermanos, buenas noches. Estamos aquí reunidos nuevamente para continuar con este discipulado que se inició ya hace más de 1 año y medio. Y quiero esta noche darles la bienvenida y agradecerles por la atención que van a tomar para continuar con estos estudios. Antes de empezar, quisiera iniciar una oración para poder introducirnos en el tema y poder nosotros conocer qué es lo que vamos a empezar a tratar. Va a ser una serie con respecto a un libro de la Biblia, pero antes de todo, primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tu bendición sea derramada sobre todos aquellos que están mirando en este momento la clase, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo derrame sobre ellos sabiduría e entendimiento, Señor, para que nosotros podamos impartir la instrucción y el mensaje de tu palabra sea habido e inscrito en sus corazones y grabado en sus mentes. Te damos gracias, Señor, porque tú eres siempre el que va delante de nosotros con tu Espíritu Santo, y te pedimos que tú seas hablando a través de mí y guiando esta clase hasta el día que termine. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu bendición sea derramada sobre todos nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Ok, hermanos, ahora sí. Habiendo ya dado apertura a esta clase, quiero hacerles conocer que el día de hoy vamos a iniciar el estudio del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro escatológico, es un libro profético. Es un libro que de una u otra manera está relacionado directamente con el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. El libro de Daniel está ubicado en el Antiguo Testamento. Nosotros, el día de hoy, vamos a entrar a un detalle de este libro, pero antes de eso vamos a conocer los antecedentes que están alrededor de lo que es la historia del pueblo de Israel en el momento que Daniel es tomado y llevado cautivo a Babilonia. Es necesario conocer estos antecedentes porque esto nos va a llevar a entender muchas cosas y nos va a llevar a entender cómo el propósito de Dios vino trabajando desde mucho antes, muchísimo antes, desde el año 1000 en que David estaba ejerciendo su reinado, en el año 900 cuando Salomón estaba en el reinado. Ya el Señor estaba diseñando lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, que se detalla y se describe en el libro de Daniel. Esto nos va a dar a nosotros una visión diferente, porque estamos acostumbrados usualmente que cuando hablamos del libro de Daniel, estamos hablando solamente de lo que es las 70 semanas de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, o cualquier línea profética que vamos a detallar después en el libro. Y el libro de Daniel va más allá que eso. El libro de Daniel es la demostración que Dios hace de que su palabra se va a cumplir, sobre todo en los últimos tiempos. Es esa la verdadera idea del libro de Daniel. El libro de Daniel además es la plataforma que sirve para después entender el libro de Apocalipsis. Ustedes sabrán que Jesús, cuando vino a esta tierra, es el Dios hecho hombre, tuvo alguien que preparó su camino, alguien que se anticipó a él para hacerle como de una plataforma para que él pueda después tomar su ministerio, y ese fue Juan el Bautista. Asimismo, si nos remontamos a Apocalipsis, vamos a ver que el anticristo va a salir o se va a manifestar. Primero, antes de él, tiene que hacerlo la segunda bestia, o la que la conocemos como el falso profeta. ¿Por qué? Porque el falso profeta tiene que, así como es un copiador de las cosas del Señor, tiene que implantar una plataforma, tiene que haber una secuencia de sucesos, de hechos, que lo van a llevar a catapultar a la primera bestia que conocemos como el anticristo. Entonces, siempre existe este diseño del Señor en lo que nosotros vamos a ver su palabra. Y lo mismo es aquí en el libro de Daniel. En el libro de Daniel suceden cosas que están relacionadas todas con la línea del tiempo. Para Daniel, cuando se escribió el libro de Daniel, había un pasado
para Daniel hubo un presente y Daniel da un futuro. Todo esto, pasado, presente y futuro, es una línea de tiempo. Esta línea de tiempo es la que nos va a permitir entender, cuando toquemos el Apocalipsis a detalle, qué es lo que estaba pasando. En el libro de Daniel vamos a conocer la visión genérica que Dios nos da de los últimos tiempos. Dios nos da una secuencia en la línea de tiempo de sucesos que van a suceder para que nosotros podamos entender posteriormente en Apocalipsis qué es lo que en detalle se va a manifestar la obra del Señor. Ustedes saben que el tiempo final de Apocalipsis, que estamos hablando de 7 años y medio, ese es un tiempo en donde vamos a pasar un tiempo de tribulación y de gran tribulación. Es un tiempo específico. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, nos detalla específicamente todo ese tiempo. Sin embargo, cuando Daniel escribe el libro y da la manifestación profética, cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, nos va a dar una visión genérica de todo el proceso hasta llegar y ponernos al pie de Apocalipsis. Y esa es la idea, entender el libro de Daniel, porque muchas veces queremos encontrar solo la profecía, buscamos ese ánimo profético de querer saber el futuro, y debemos tratar de entender para después conocer, porque si no entendemos, entonces o no conocemos bien o malinterpretamos. Vamos a seguir estrictamente lo que dice la palabra para poder nosotros tener una idea de lo que está sucediendo. La Biblia es un libro complejo, es un libro completo, es un libro en el cual todo está interrelacionado. Yo los voy a invitar que me sigan con sus Biblias cuando yo cite un versículo para que nosotros comprobemos cómo es que están sucediendo las cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 1 del versículo 9 y 10, nosotros vamos a encontrar que dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? ¿Ya fue en los siglos que nos han predecido? ¿Esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que está enmarcado en el libro de Apocalipsis que todo lo que va a suceder ya ha sucedido antes. O sea que cuando nosotros vamos a hacer un análisis del libro de Daniel, tenemos que remontarnos a la línea del tiempo, a la línea del pasado, porque dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todos los eventos que han sucedido ahora están conectados con los eventos del futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola y la Biblia no se contradice. Y por eso es importante tomar esto en cuenta. Asimismo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, si me acompañan ahora a Lucas, capítulo 17, del versículo 25 al 30, nos dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Tiempo de crucifixión del Señor Jesucristo. A eso nos está refiriendo este primer versículo 25. En el 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué significa? Que nos está dando un parámetro, nos está diciendo como en los días de Noé, tiempo pasado. Por eso que cuando yo hablo de Daniel, hablo de una línea de tiempo, siempre es una línea de tiempo. Por ejemplo, en este caso, nos hace referencia a los días de Noé y nos hace una descripción de qué es lo que se estaba haciendo. Se estaba desarrollando el mundo regularmente. Pero si queríamos saber qué es lo que realmente estaba pasando en los días de Noé, si nosotros tenemos que ir a la historia de Noé y nos tenemos que remontar a Génesis. A Génesis, en el capítulo 6 está la historia de Noé. Pero específicamente, vayámonos a Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Y qué dice? Dice ahí que la identificación clara de los tiempos de Noé no solo es la que está descrita en Lucas,
sino que además agrega de que dice que Dios se había cansado de la maldad de los hombres, que todo lo hacían para mal. ¿Se dan cuenta? O sea que una de las características de los tiempos de Noé es que haya maldad en los hombres, que los hombres actúen con violencia, que los hombres actúen de mala fe, que todo lo lleven a lo malo, a lo indebido, al pecado. Esa es la característica de Noé. Entonces, cuando ya hemos determinado en la línea de tiempo qué es lo que estaba pasando en Noé, entonces ahora regresamos y decimos que para los tiempos finales será como en el día de Noé. Pero también en Lucas, después nos dice, en el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot. Y ya sabemos dónde vivía Lot. Vivía en Sodoma y Gomorra. Y sabemos que Lot en Sodoma y Gomorra, ¿cuál era la característica? La depravación sexual, el homosexualismo. Esa era la característica. En Noé la maldad, en Lot la depravación sexual. Y adicional, todo el mundo seguía funcionando en forma regular. Comían, bebían, se casaban y hacían su vida regular, pero estaban con estos dos ingredientes puestos. Eso se parece mucho al tiempo que vivimos hoy, ¿cierto? El tiempo que vivimos hoy es un tiempo donde la gente se casa, tiene hijos, comparte, se reúne, disfruta, se van de paseo, pero también tenemos y vemos mucho en las noticias una violencia mundial. ¿Se dan cuenta cómo estos últimos eventos han calado mundialmente? Que la muerte de este señor a manos de la policía ha tenido una escalada mundial, un reclamo mundial. ¿Por qué? Porque se ha visto que no solamente en este país, sino en muchos países del mundo hay violencia por parte de las autoridades. Pero si examinamos la criminalidad, también vamos a ver que la criminalidad ha aumentado. Si analizamos en México cuántas personas mueren diarias por producto del narcotráfico, nos vamos a dar cuenta que hay un exceso de muertes en el narcotráfico, que hay un número altísimo de muertes. Y así sucede en todos los países. Si no es el narcotráfico, es el terrorismo y sucesivamente los delitos que las personas cometen. Pero tenemos el ingrediente de la maldad y lo conocemos a través de las noticias. Tenemos el ingrediente de la depravación sexual y conocemos que tenemos aprobadas leyes en diferentes países, incluyendo que aprueban el homosexualismo, ¿no? Que permiten que hombres se casen con hombres y mujeres se casen con mujeres. Y tenemos inclusive en otros países que se están programando que haya una unión entre personas e inclusive animales. Es algo depravante, pero esos son los tiempos. Entonces yo miro el tiempo de hoy y me doy cuenta que la palabra no se equivoca, que la palabra de Dios es exactamente lo que ella dice. Y dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Se dan cuenta? Como algo que está en Eclesiastés, que escribió este predicador, que sabemos que es Salomón. Entonces, ¿cómo es que ahora, en este tiempo, se están cumpliendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot? Hemos reunido dos requisitos que son característica de identificación de los tiempos finales. Existen otros más, que más adelante los iremos tocando. Pero lo que quiero, antes de empezar a detallar el libro de Daniel, es que nos ubiquemos cómo esto es que está sucediendo. Cómo es que nosotros estamos viendo que lo que la Biblia escribió se está repitiendo, se está volviendo a dar. Y es una de las características que despierta nuestra atención y decimos, un momento, ¿qué pasó aquí? Estamos repitiendo tiempos de Noé y tiempos de Lot. Entonces, estamos hablando de que dice la palabra, por ejemplo en Lucas 17:30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tenemos dos requisitos que deben suceder para que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nombre sobre todo nombre, se manifieste. ¿Qué significa se manifieste? Se manifieste, sabemos cuando estudiemos el Apocalipsis que va a haber un rapto de la iglesia, que va a haber un tiempo de tribulación, que va a haber una segunda venida de Cristo y que después va a haber un
un reino milenial. Eso es manifestar al Señor. Tenemos todos unos eventos para manifestarse, pero eso no es materia de este estudio, pero hago la referencia, ¿para qué? Para conocer cuándo se va a manifestar el Señor. Esos son dos elementos que ya sabemos que están sucediendo y lo hemos probado. Y que algo que está escrito en Eclesiastés, que pareciera que no es un libro profético, así mismo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando dice no hay nada nuevo bajo el sol, significa que todo lo que está sucediendo aquí ya debió haber sucedido. Entonces mostramos que la veracidad de la palabra de Dios se cumple en algo tan simple y tan sencillo, algo que pareciera que fue escrito a manera poética. Ustedes saben que los salmos, Eclesiastés está escrito a manera poética también. Imagínense ustedes cómo ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de estos eventos. Por eso yo en este día he nombrado a la clase que vamos a iniciar como el libro de Daniel, y le he puesto una característica, he dicho tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta frase la he extraído de un versículo de Daniel, del libro de Daniel, y la he tomado como el símbolo que va a identificar el desarrollo de este libro. Porque todo el libro de Daniel tiene que referirse a la línea de tiempo. Y es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Pasado, presente y futuro. Partiendo desde Daniel. El pasado de Daniel, el presente de Daniel y el futuro de Daniel. Y cuando hablo de esto no me refiero a Daniel como persona, sino me refiero al contexto del libro de Daniel, donde incluye el sueño de Nabucodonosor. Entonces, nosotros estamos viendo, y el versículo clave que hemos escogido es Daniel 7:25. Lo he puesto ahí en 3 versiones para que ustedes entiendan. Por ejemplo, en la Reina de Valera, que ustedes manejan, la Reina Valera de 1960, dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Se está refiriendo ¿a quién? Al enemigo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué es lo que piensa en cambiar? Los tiempos. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Y serán entregados en su mano, dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa esto? Para que ustedes puedan entender, es que puse esto en la Nueva Versión Internacional. Entonces, en la Nueva Versión Internacional, en la última parte, ustedes van a poder leer que dice, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. ¿Cuánto es entonces tiempo, tiempos y medio tiempo? 3 años y medio. ¿Qué significa esto? Esto significa que se está refiriendo a un tiempo en el que el enemigo, al que conocemos como diablo, como dragón, como la serpiente antigua, cuando se manifieste y tenga a sus aliados como la primera y segunda bestia, que es el anticristo y el falso profeta, entonces ellos tendrán 3 años y medio de libre actuar, donde ellos perseguirán a los cristianos, irán contra ellos. Pero eso es materia de desarrollo del Apocalipsis, que en este momento no lo vamos a desarrollar porque estamos en el libro de Daniel. De todas maneras, para que ustedes vean cómo la línea de tiempo, que es lo que hace mención Daniel, identifica este libro. Por eso, ahora cuando yo empiece el desarrollo exactamente del libro, vamos a ver los tiempos en que vivió el pueblo de Israel, los profetas que vivieron en ese tiempo, la geografía de aquellos tiempos comparado con los tiempos actuales. La geografía es algo muy importante, porque hablamos de los reinos y de los imperios y presentamos mapas, pero el día de hoy, cuando nos hablan de los países actuales, no sabemos esos imperios qué tan grandes fueron o qué países abarcaron.
a quiénes conquistaron, ¿no? Entonces es necesario saber la historia antigua, pero hay que moverla en el tiempo y colocarla en lo que es los países actuales. ¿Para qué? Para que cuando interpretemos más adelante el Apocalipsis podamos conocer de qué estamos hablando. Muchas personas tratan de estudiar directamente el Apocalipsis y no está mal, pero yo aconsejaría que primero habría que estudiar el libro de Daniel, hacerle un análisis, un exégesis profundo de todo lo que es el detalle de lo que es el tiempo, la geografía, para que cuando entremos al libro de Apocalipsis lo podamos entender mejor. También vamos a ver los relatos históricos, vamos a ver lo que es el sueño de Nabucodonosor, la visión del carnero y el macho cabrío, la visión de Daniel junto al río, y vamos a ver lo que es los tiempos del fin. Daniel es el nombre del profeta que fue llevado cautivo del reino de Judá. Para que nosotros podamos entender, porque muchas veces hemos escuchado el reino de Israel y a veces las personas nos confundimos un poco porque pensamos que cuando hablamos del reino de Israel en el tiempo de Daniel estamos hablando del reino de Judá. Y realmente el reino de Israel fue un solo reino en la época de David y en la época de Salomón. Posteriormente a ello, el reino de Salomón se dividió en dos reinos, en un reino del sur y en un reino del norte. El reino del norte se llamó Reino de Israel y fue conformado por las 10 tribus de Israel, excepto la de Benjamín, la de Judá y la de Leví. Ahora, ese reino quedaba en la parte superior de Israel, de lo que conocemos como Israel. Ese reino no tuvo acceso, ni conoció, ni pudo presentar y desarrollar sus actividades en el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén geográficamente se encontraba ubicado en el área de lo que conocíamos como el reino de Judá. ¿Se dan cuenta? El reino del sur. Ese era el lugar donde estaba el templo. Sin embargo, no se llamaba reino de Israel. El reino conocido posteriormente como Israel era el que fue ubicado por las 10 tribus. Y el reino del sur, que se llamó reino de Judá, es donde realmente estaba el templo. Y solamente tenían uso del templo las tribus de Benjamín y de Judá, y obviamente la administración estaba a cargo de los levitas, como ya conocemos esto. Todo esto es necesario conocerlo, porque para cuando lleguemos a Daniel nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasó, por qué esta división, por qué pasó lo que pasó. Sabemos que el reino del sur, también llamado reino de Judá, fue un reino que constituyó realmente la proyección de lo que es el reino de Israel. El llamado en ese entonces reino del norte, que también conocido como reino de Israel, no llevó la proyección del reino de Israel. El reino de Israel se proyectó por el reino de Judá. Y quiero mostrarles esta imagen para entender mejor. Aquí ustedes pueden ver que el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. Hasta ese día, hasta el rey Salomón, el reino de Israel era uno solo y estaba conformado por 12 tribus. Sin embargo, sabemos que Salomón al final de su reinado no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y Dios dividió el reino, pero no se lo dividió cuando Salomón estuvo vivo. Cuando Salomón dejó el reinado, es en ese momento que es dividido el reino y pasa a formarse el reino del norte o reino de Israel, que está formado por 10 de las tribus, y el reino de Judá o reino del sur, que está formado por 2 de las tribus más la tribu de Leví, que eran los que servían en el templo. ¿Se dan cuenta cómo el nombre del reino de Israel se va a un reino que más adelante, más después, va a ser destruido? En los años
720, 721 aproximadamente. Esto puede variar cuando usted va al internet y trata de mirar, esto puede variar. El imperio asirio conquista el reino de Israel y lo conquista, y entonces destruye el reino de Israel y toma posesión de todo ese terreno. Y el reino de Israel, o reino del norte, su capital era Samaria. ¿Recuerdan ustedes que los judíos no se llevan con los de Samaria? Primero, ¿por qué? Primero porque cuando se formó el reino del norte, todos los reyes que tuvo durante el periodo que se desarrolló, que fueron 19 reyes, estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, cuando vinieron el imperio asirio y lo conquistó, también se mezclaron con este pueblo. Entonces, ellos no se conservaron aparte, separados, se mezclaron y cogieron costumbres de que son paganas, que diríamos que son así. Y por eso los samaritanos, los de Samaria, no hablaban con los del reino de Judá. Cuando el reino de Judá, ya después de eso, se vuelve a conformar el reino de Israel y vámonos a mover a los tiempos de Jesús, ustedes ven y van a leer en los evangelios que inclusive había personas que preferían hacer un camino largo y no pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque consideraban que Samaria era una ciudad donde vivían judíos mezclados, judíos paganos, judíos con costumbres del mundo que había sido conquistado mucho antes. Entonces, ahora miremos el otro reino, el reino de Judá, es el reino del norte. No se llamó reino de Israel, se llamó reino de Judá. Cuando los asirios conquistan el reino del norte, entonces el imperio asirio era un imperio poderoso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿ustedes creen que el imperio asirio no quiso conquistar Judá? Claro que sí, quiso conquistar el reino de Judá y trató de llegar a Judá. Y Judá era solo 2 tribus, era militarmente muy pocos soldados, incapaz de poder defenderse ante un imperio tan poderoso y tan grande como en ese momento era el imperio asirio. Así que, ¿qué es lo que hizo el imperio asirio? Cabalgó y llegó hasta la entrada para poder entrar a Judá y descansó esa noche. Pero como Dios está en medio de esta, ¿qué hizo el Señor? El Señor mandó su ángel y mató 185,000 soldados asirios en una noche. ¿Recuerdan esa historia? Que un ángel mata. ¿Por qué los mata? Por eso es necesario entender la historia. ¿Por qué los mata? Porque el Señor tenía un propósito con el reino de Judá. Y el imperio asirio no podía invadir Judá. Si el imperio asirio, si Dios hubiera quitado su mano de Judá, y el imperio asirio hubiera destruido todo lo que es. Pero el Señor siempre guarda un remanente. El Señor siempre está guardando una parte de su pueblo. ¿Para qué? Para continuar después a la formación del nuevo Israel. Y así es como el reino de Judá se salva de ser conquistado de los asirios. Y continúa. ¿Se dan cuenta? Continúa. Y entonces el reino de Judá comienza a tener diferentes reyes. Y comienza a tener diferentes reyes y en un total de 20 reyes hasta el día en que llega la conquista por parte de Babilonia. Pero da la casualidad de que cuando llega al rey número 13, que es el rey Ezequías, que era un rey que hacía lo bueno ante los ojos de Jehová, hizo lo bueno. Durante el primer tiempo de su reinado hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, el rey Ezequías. Entonces, en ese momento, el profeta que se desenvolvía en ese entonces era el profeta Isaías. ¿Y qué pasa con este rey Ezequías? Este rey Ezequías, un día el Señor le dice a Isaías: ve y dile que arregle su casa porque va a morir. Entonces el rey Ezequías, sabemos la historia, llora, clama al Señor,
se arrepiente, se humilla ante él, invoca que él ha hecho bien las cosas y le pide al Señor que le dé un tiempo más. Cuando el profeta Isaías estaba yendo, el Señor le habla y le dice: regresa y dile que le concedo 15 años más de vida. El profeta regresa y le comunica al rey Ezequías, el rey número 13 de lo que es el reino de Judá, el reino del sur, le comunica que el Señor le ha concedido, ¿qué le ha concedido? 15 años más. ¿Y qué pasa en esos 15 años más que le concede? El rey Ezequías hace lo malo ante los ojos de Jehová. El rey Ezequías invita, en ese entonces todavía estamos en un promedio de 100 años antes de llegar al tiempo de lo que es la conquista babilónica en Israel, un promedio de 100 años, él invita a militares, a autoridades del reino babilónico, los invita y les cuenta de lo que ha hecho Dios y les muestra todo lo que tenía, toda su riqueza y todo su poderío militar. Entonces los babilónicos toman cuenta de esto. Cuando esto sucede y ellos se van, el profeta Isaías vuelve y le dice: por cuanto has hecho mal, el Señor dice, dejará que el reino babilónico entre, tome cautivo al pueblo de Israel y lo lleve a Babilonia. ¿Se dan cuenta ustedes? 100 años antes de que eso le suceda a Daniel, Daniel no había nacido, porque cuando Daniel es llevado a Babilonia tenía aproximadamente 17, 18 años, era un joven. Entonces, él no había nacido. Le dice: tú no tendrás problemas, pero más adelante el Señor hará que el reino de Israel, o sea, el reino de Judá, sea conquistado. El reino de Judá sea conquistado por el reino babilónico. Y eso es lo que sucede. 100 años después, aproximadamente, pasan los reyes, siguen los reyes, y entonces, en el rey número 18, que es el rey Joacim, en los años 605 aproximadamente, ¿qué es lo que sucede? En el año 605, el rey babilónico Nabucodonosor baja y conquista Israel. Entonces, cuando él baja y conquista Israel, ¿qué es lo que sucede? Toma a estos jóvenes y los lleva a Babilonia. Toma príncipes, toma gente que es de lo que es lo mejor de Israel, los más preparados, los más habilidosos, los príncipes, los que más saben, los más estudiados, porque él quería aprovechar esa gente y los lleva a Babilonia. Los lleva a Babilonia. Entonces ahí es donde empieza realmente la historia del libro de Daniel, cuando estos son llevados a Babilonia. Sin embargo, vemos que el hecho mismo de haberse sucedido el que ellos sean trasladados a Babilonia comenzó con el rey Ezequías 100 años antes, cuando él hizo lo malo ante los ojos. Y obviamente durante este periodo de 20 reyes hubo reyes que hicieron lo bueno y hubo reyes que hicieron lo malo. No todos hicieron lo bueno, ni no todos hicieron lo malo. Hubo buenos y malos reyes. Sin embargo, el Señor impone esto, impone una disciplina. Y ustedes vuelven a ver que hay una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor concede a Ezequías que termine su reinado por el tiempo que él, como él inició haciendo bien, concede que termine su reinado y que después él pueda. Sin embargo, el profeta Jeremías, en el tiempo que estaba el rey Joacim, el profeta Jeremías da, y ustedes pueden ir a Jeremías en capítulo 25, versículos 11 y 12. Capítulo 25, versículos 11 y 12 del libro de Jeremías. Él dice que este cautiverio, porque el Señor cada vez que va pasando el tiempo, el Señor no nos dice a nosotros todo en una,
nos va dando paso a paso qué es lo que va a suceder. Primero dice que será cautivo. Cuando ya es cautivo le dice cuánto tiempo y le da la revelación a Jeremías, quien escribe la profecía, y dice, durará 70 años el cautiverio. ¿Se dan cuenta? 70 años. O sea que ya estamos hablando de un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Cuando sucede en Daniel este evento, cuando empieza el libro de Daniel, porque cuando empecemos a leer el primer versículo del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta de que ya empieza con el ingreso del rey Nabucodonosor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al ingreso del rey Nabucodonosor, ya nosotros tenemos que conocer de que ya había un profeta que había dicho cuánto tiempo iba a durar este cautiverio, que ya hubo anteriormente un profeta que dijo que se iba a ser tomado cautiverio el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en ese entonces, ¿no? Que después se convierte ya en el pueblo de Israel, porque esas son las únicas tribus que quedaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos ya tenemos aquí el desarrollo histórico. Entonces, ya nos podemos dar cuenta de que el cautiverio comenzó con una falta consecutiva de lo que son 20 reyes entre lo malo, lo bueno, lo malo, lo bueno, y sin embargo, a uno que hizo bueno y le concedió 15 años, ¿qué hizo? No le importó y no siguió el consejo de Dios, de los profetas, y hizo conocer a los babilónicos todo lo que tenían. Por eso que cuando los babilónicos entraron a lo que es el imperio de Judá y tomaron el imperio de Judá, llevaron no solo personas, llevaron utensilios, llevaron oro, llevaron riqueza también del pueblo de Israel. Entonces, ¿esto qué hizo? Esto ocasionó que el libro de Daniel empezara a escribirse. Este es el contexto histórico. Este es el contexto histórico. Y antes de seguir con este contexto histórico, quiero hacer un alto, porque siempre hablamos a veces de lo que es la oración eficaz. La palabra habla de la oración eficaz del justo. La palabra eficaz. ¿Qué es una oración eficaz del justo? No dijo la oración del justo. Hace mención a la oración eficaz del justo. Y cuando le agrega esa palabra, entonces nos tiene que nosotros hacer pensar y meditar en qué es eficaz para el Señor. Y voy a tomar el ejemplo mismo en el cual el Señor le concede 15 años a Ezequías. Y dice en Isaías 38, dice, cuando ya le ha detallado el profeta que va a morir, en el capítulo 38, en el versículo 2, dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, observen, ¿por qué hago notar aquí un alto? Porque Daniel era un hombre de oración, ¿cierto? Cuando nosotros desarrollemos el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel era un hombre de oración. Pero no es, oración no es arrodillarme a orar, porque arrodillarme a orar es oración, pero para el Señor la oración va más allá que de arrodillarse a orar. Por eso es que Él no dijo la oración del justo, dijo la oración eficaz del justo. Y ustedes se darán cuenta que dice aquí, versículo 2, Isaías 38. Sería bueno que si me siguen con su libro, con la Biblia, te ruego. ¿Qué significa? Cuando dice te ruego, significa súplica. Que te acuerdes de ahora, que te acuerdes ahora qué, que te acuerdes ahora qué, ¿de qué? De lo que yo hice en qué tiempo, en el tiempo pasado. Que te acuerdes del momento que oro para atrás, qué es lo que yo he hecho. Dice, y he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Qué significa haber andado en verdad y con íntegro corazón? Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Miren la oración eficaz de Ezequías, con la que se le concede la oportunidad de tener 15 años más de vida. En otras palabras, recibe sanidad y una extensión de 15 años de vida.
porque en ese momento él iba a morir. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una súplica, hay una humillación, hay un aclamado, hay un clamor por parte de él. Y eso dice la palabra, clamemos con ruegos, con súplicas. Y eso hace él, ruega, suplica, llora. Sabemos que él llora, ruega, suplica al Señor. Pero no solo eso, sino que haber hecho lo agradable, haber estado delante de él en verdad y con íntegro corazón, ¿qué significa? Significa que él fue obediente. Él fue un hombre que obedeció la palabra de Jehová, obedeció la palabra de Dios. La oración eficaz está basada no solamente en arrodillarme a orar, en arrodillarme y suplicar, clamar, rogarle al Señor, sino en haber hecho y haber venido también haciendo lo que al Señor le agrada. Cumplir con su palabra, cumplir con lo que está escrito en la Biblia. El Señor hace oídos de esto. ¿Por qué? Porque cuando lo mira, dice, obviamente, dice, él ve a él y ve que es un hombre que clama, que ha hecho lo correcto, que ha seguido los caminos de Jehová. Y no solo más, si continuamos leyendo, dice, y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Por qué hace la palabra lloró con gran lloro? Es un superlativo, ¿cierto? Si nosotros lo examinamos, es una palabra lloró con un superlativo de gran lloro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un quebrantamiento de corazón, de una humillación, un corazón contrito. ¿Qué dice la palabra? Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso es lo que estuvo haciendo Ezequías. Ezequías suplicó, rogó, clamó, pero ya venía haciendo lo bueno, obedeció la palabra de Dios, hizo lo correcto, fue obediente. Y no solo eso, sino que a pesar de todo eso, se quebró, se humilló, vino con un corazón contrito, vino sumiso, vino a decir, Señor, mi vida está en tus manos, te pido esto. Esa fue la oración eficaz del justo. Ezequías era un hombre que seguía la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Como en una historia tenemos muchos elementos. ¿Y por qué me he detenido en esto? Porque cuando lleguemos a Daniel vamos a encontrar en la historia del foso de los leones que Daniel es puesto ahí porque oraba. Pero oraba no era solamente arrodillarse frente a lo que era Israel. Era que Daniel también, aparte de orar, venía como siendo, era justo, era cumplidor, era obediente a las cosas de Dios. Y aún con Daniel se agrega un elemento más que se llama la honra, porque Dios honra a los que los honran. Y entonces ustedes van a ver cómo Daniel es un cumplidor exactamente de los mismos elementos que estamos acá. ¿Y qué dice después cuando sigues leyendo? En el versículo 5 dice, Dios, he oído tu oración. ¿Qué ha oído? Ha oído la súplica, ha visto la obediencia, el corazón contrito y humillado. Oración eficaz del justo. No, el Señor no puso la palabra eficaz de más, la puso para hacer notar que no es pararse como lo hacen aquellas personas, los fariseos, como lo hacían, que se paraban en las esquinas a orar con un vocabulario muy fluido para que todo el mundo lo vea. ¿Por qué? Porque esa es la oración del religioso. La oración del justo, la oración de aquel que en su cuarto privado ora al Señor, ora quebrantado, ora con súplica, con ruego, ora con cumplimiento, con obediencia, porque hay que honrar al Señor, hay que obedecer la palabra de Dios para que nosotros podamos tener una oración eficaz.
Entonces, recopilando, tenemos que el reino de Israel, como reino único, terminó con el rey Salomón, se dividió en un reino del norte y un reino del sur. Un reino del norte con 10 tribus, que fue invadido y conquistado por el imperio asirio. Un reino del sur, que es el reino Judá, que fue conformada por 3 tribus, Benjamín, Judá y Leví, que estaba ubicado en Jerusalén, donde estaba el templo, que esa era su sede. Y fue el reino que continuó, que el Señor no dejó que los asirios conquistaran Judá, siendo un imperio tan poderoso, envió su ángel y en una noche mató 185,000 soldados, y eso obligó que el imperio asirio se retire. Porque cuando la mano de Dios está delante de ti, no hay puerta que se abra que el Señor te la haya cerrado, ni hay puerta que se cierre que el Señor te la haya abierto. Entonces, vemos cómo el pueblo de Judá, el reino de Judá, sigue avanzando en los años y llega hasta los años 605, en que es el promedio de tiempo. No le tomemos mucha importancia exactamente a si era 605, 606, porque no varía el contexto de la Biblia. Lo que sí sabemos que es en el año promedio de 605 que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que es al mismo tiempo usado por el Señor, y sabemos que es usado por el Señor, baja. ¿Para qué? Para cumplir con lo que el Señor había ya hablado a través de su profeta Isaías, casi 100 años antes, y cumplir en el tiempo que el Señor había previsto, 70 años, a través del profeta Jeremías. Y toma y se lleva al pueblo de Israel. Se lleva a lo que es en ese entonces el reino de Judá, el reino del sur. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta cómo es que una línea de tiempo que estamos estudiando y estamos viendo nos va a entender en qué posición estamos entrando al libro de Daniel. Porque si yo me sentara y digo, en el año de 605 del rey Nabucodonosor entró y conquistó el reino de Judá, muchas personas que nos están viendo ahora, que tal vez no tienen la base y el conocimiento completo, no van a entender cómo sucedió esto, dónde quedará esto, por qué sucede esto. No, de repente hasta la credibilidad en la palabra de Dios la pueden dudar. Pero cuando uno ve cómo 100 años antes hubo una profecía que se cumplió, cómo es que cuando analicemos el libro de Daniel, 70 años después se cumplió otra profecía, cómo es que la mano de Dios detuvo un imperio tan poderoso que no había manera de evitar que conquistara Judá si no era la mano de Dios, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios es una palabra real, una palabra viva, es la palabra que nos va a llevar a conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad nos hará libre. Entonces, quiero ahora mostrarles la geografía bíblica. Quiero que miremos esta foto que tienen ahí en sus pantallas. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el imperio babilónico, que está pintado de morado, vamos a ver que abarcan en ese entonces como si fuera un solo país. Pero eso implica más países. O sea, ahora si eso lo movemos a la fecha actual, nos vamos a dar cuenta que hay países involucrados. ¿Cuáles son los países involucrados a la fecha de hoy? Entonces, miren ustedes, observen cómo Jerusalén estaba bajo el dominio, parte de la entrada de Egipto estaba bajo el dominio, parte de Arabia. Tenemos aquí Babilonia, que estamos hablando de lo que es el rey Tigris. Recuerden ustedes dónde estaba ubicado el jardín del Edén. Todo esto está hablando de esto. Estamos hablando de un imperio que ubica, diría yo, en los países más importantes que ahora vemos alrededor de lo que es la historia bíblica de los últimos tiempos. Vamos a pasar ahora a esta figura, que es la figura de los países actuales. Ahí hemos encerrado en un círculo lo que es los países que fueron dominados por Babilonia. Tenemos Arabia Saudita, Irak, Irán, Siria, tenemos Israel,
tenemos Turquía. Y si nos ponemos a examinar, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos elementos que en este sector se han cubierto cosas muy importantes, como cuál, el Jardín del Edén, la Torre de Babel, también sucede en esta área, en el área de Irak, la Tierra del Sinar, que está en el área de Irak, que es muy importante para los últimos tiempos cuando estudiemos el Apocalipsis, vamos a hablar de la Tierra del Sinar, el Arca de Noé, que estuvo en el monte Ararat, que ahora es Turquía. En ese entonces pertenecía al Imperio Babilónico toda esa área. ¿Se dan cuenta? O sea que en la conquista del Imperio Babilónico, cómo Dios le dio la oportunidad a este imperio de introducirse y dominar toda el área que hoy conocemos como un área muy importante para lo que es la descripción bíblica y sobre todo de los últimos tiempos. Por eso aquí vemos que el país que era en realidad la capital de Babilonia, del Imperio Babilónico, es Irak, ¿no? En algunos lo van a encontrar escrito con K, en otros lo van a encontrar escrito con Q al final, ¿no? Pero estamos hablando del mismo país, Irak. Por eso es necesario que nosotros entendamos toda esta geografía y todo este antecedente histórico, porque de este antecedente histórico y de esta geografía es que cuando ingresemos al libro de Daniel vamos a conocer que realmente cómo Dios ha ido esbozando todo lo que sucedió de manera en un plan establecido, porque vamos a ver que todo estaba previsto para que las cosas sucedan como tienen que suceder. Ahora, vamos a ver ahora una característica que nos demuestra el libro de Daniel. Cuando nosotros hablamos del libro de Daniel, hablamos de un periodo de tiempo. Por eso es que puse el nombre tiempo, tiempos y medio tiempo, porque todo lo que tiene que ver con Daniel tiene que ver con la línea del tiempo. En el periodo de tiempo del libro de Daniel, vamos a encontrar que intervinieron 3 reyes. Estos 3 reyes, el primero fue tomado y llevado a Babilonia. Fue dejado primero y después fue llevado a Babilonia. El segundo también fue llevado cautivo a Babilonia. Y el tercero, sabemos que es el último rey de lo que conocemos como el reino de Judá, que vendría a ser ya el reino de Israel, porque todo lo que es el reino del norte fue destruido. El último rey, que es el rey Sedequías, es el que le sacaron sus ojos, le mataron sus hijos enfrente de él, fueron degollados. Este rey es el último rey y con él viene después la destrucción del templo de Salomón. Entonces tenemos 3 reyes, 2 cautivos, uno que es cautivo y muerto en Babilonia, el otro es cautivo y al final se queda a vivir en Babilonia y es sacado de la cárcel, y el rey que es el último, que es el rey Sedequías, al que le quitan los ojos. Tenemos 4 tiempos en el libro de Daniel. Tenemos 4 tiempos. Tenemos una conquista del reino, una destrucción del reinado, una restauración del santuario y una restauración del pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la conquista del reino es porque nuevamente el reino de Israel va a volver. Y lo conocemos, sabemos que el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel nuevamente fue reconocido como nación. Después sabemos que vendrán tiempos donde se tratará de destruir todo este reino de Israel, y después vendrá nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, se restaurará la Nueva Jerusalén y el pueblo de Dios será levantado y puesto ahí. Todos los que durmieron y vivieron con él, siguiendo sus enseñanzas. Entonces, el estudio de Daniel, también tenemos una característica. Cuando hablamos de Daniel, sabemos que Daniel significa Dios es mi juez, y en realidad el libro de Daniel es un libro de juicio. Tenemos un tiempo, una prueba, un juicio, una
una prueba, un tiempo y un juicio o un examen, un resultado. Siempre tenemos esos tres aspectos: una prueba, un tiempo y después viene un examen o un juicio o un resultado. Por ejemplo, sabemos que a Daniel se le identifica como un eunuco. Cuando hablamos de eunucos, hablamos de personas que han sido castradas, ¿no? De lo que estamos hablando desde la parte de vista sexual. Esto es así, tal cual se escucha, porque eso le sucedió a Daniel. No hay referencia de que Daniel, cuando saliera de lo que es lo toman cautivo en Judá, salga eunuco. Pero sin embargo, sabemos que él es puesto con los eunucos y donde vivían los eunucos, y para ir al palacio del rey tenía que ser un eunuco. Así que lo más probable que a Daniel y a sus tres amigos lo hayan convertido en un eunuco. Pero aún así tenemos la confirmación cuando leemos Mateo capítulo 19 versículo 12. Es el Señor, nuestro Señor Jesucristo hablando, y dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿En qué parte de este él está hablando? En la parte del divorcio. O sea, estamos hablando de lo que es matrimonio, la vida sexual de la pareja. Por eso se refiere él a lo que son los eunucos. Entonces queda claro de que a Daniel lo convirtieron en eunuco cuando él ingresa como cautivo a Babilonia. Ahora, otro elemento que debemos tomar en cuenta es la manera en que se escribió la Biblia. La Biblia no se escribió de manera como la conocemos, la escritura que es la escritura occidental. La escritura oriental de la palabra de Dios en la época de esos tiempos tenía una diferente manera. Por ejemplo, si nosotros revisamos el capítulo 5 de Daniel, los últimos 3 versículos, nos vamos a dar cuenta que el reino medo-persa con el rey Darío está entrando. El rey de Babilonia está saliendo, está siendo conquistado, está muriendo el rey de Babilonia, y el rey Ciro está entrando. El rey Darío, que es el rey medo-persa, está entrando ya en escena. Sin embargo, cuando termina el capítulo 6, y nos vamos nuevamente a los últimos 3 versículos, y cuando vemos que ya el imperio medo-persa está terminando, en el capítulo 7 nuevamente hablamos del rey de Babilonia. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo que en el capítulo 5 el rey de Babilonia está terminando, y en el capítulo 7 está volviendo a empezar, y en el capítulo de en medio, que es el capítulo 6, es el reino medo-persa con el rey Darío de ese entonces. Entonces, nos estamos dando cuenta que no hay una correlatividad, que no está seguido, que no es uno tras otro, como estamos acostumbrados a detallar nosotros. Entonces, eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta cuando se hace un estudio bíblico, sobre todo en un libro tan importante que sirve de plataforma para lo que es el Apocalipsis, como es el libro de Daniel. Todo esto es lo que vamos a estudiar en lo que es el libro de Daniel. Y quise empezar esta primera clase con una introducción, porque me era necesario iniciar una introducción para que cuando iniciemos la clase de lo que es el primer capítulo del libro de Daniel, podamos haber entendido todas estas circunstancias que han antecedido. Entonces ya nos escuchamos el detalle sabiendo que los antecedentes son muy importantes, porque todo tiene que ver con una línea de tiempo, tiene que ver lo que sucedió y está escrito en Génesis, y lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que los tiempos que están escritos en Génesis se van a cumplir en los últimos tiempos. Sabemos que los tiempos, que las profecías que se dieron 100 años antes se cumplieron con ese día, que la profecía que se dio en el momento del tiempo de la cautividad se cumple también en ese momento. Sabemos que el imperio último en desaparecer en ese momento como rey de Judá, el último rey de Judá, ¿cuál fue? Fue ese. Entonces el rey de Judá, el rey Sedequías, fue el último rey, y después de eso
viene ya la destrucción del templo de Salomón. No, eso es con relación al primer templo que se construyó en Israel, el templo de Salomón. Ahí termina esa historia en base a un antecedente histórico. Lo que sigue más adelante es materia de otro estudio, pero nosotros tomamos en cuenta todo este antecedente, ¿para qué? Para poder entender el desarrollo del estudio del libro de Daniel. Bueno, creo que ha llegado el momento de dar por terminada esta clase. Gracias por su atención y los esperamos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Vamos a continuar con ya el desarrollo de lo que es el libro de Daniel. Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.